Entonces, recuerden que la memoria de su AVR ni modo está compartida con registros y con dispositivos de entrada y salida, ¿no? Por acá están los registros. Es decir, desde R0 hasta R31, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿no? Después por acá viene una zona, una sección de registros de entrada y salida, ¿no? Y ahora sí, por acá viene su memoria. Entonces, su memoria en principio, bueno, pues digamos que la lógica mediría empieza en la dirección 0, ¿sale? Recuerden que tenemos un K de memoria, ¿sí? Entonces la lógica me diría, oye, esto empieza en la dirección 0, pero por desgracia no es así. En el AVR empieza en la dirección 60 y de ahí nos vamos hasta la dirección 045F, ¿no? Esa es la última dirección de memoria, ¿sale? Ahora bien, yo a la pila almacena bytes, ¿sí? No almacena enteros, no almacena cualquier otra cosa, almacena puros bytes. ¿Por qué? Porque pues, los registros o la palabra del procesador, en este caso, que tiene el AVR, pues es de 8 bits, ¿no? Entonces la pila almacena bytes, ¿sí? Y yo tengo que indicarle a la pila cuál va a ser la primera dirección de memoria que va a utilizar. ¿Cómo funciona la pila? La pila guarda un elemento, ¿sale? En la región de memoria que tú le hayas indicado y va retrocediendo en las direcciones, es decir, va hacia atrás, guarda y va hacia atrás, guarda y va hacia atrás, guarda y va hacia atrás, ¿sí? Las pilas que probablemente ustedes hayan diseñado en estructura de datos, pues así al revés, ¿no? Guarda e incrementa el índice, guarda e incrementa el índice, guarda e incrementa el índice, guarda e incrementa el índice. Entonces, debido a la naturaleza o al funcionamiento de la pila en los procesadores, ojo, en el procesador AVR y en el Intel es lo mismo, el índice va hacia atrás, ¿sale? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de ese funcionamiento, pues bueno, yo tendría que definir la pila en principio en la última dirección de memoria, ¿no? O en una dirección de memoria tal que cuando yo vaya decreciendo, pues los elementos quepan, ¿no? Los elementos pues se guarden, digamos, de forma correcta. En este caso, digamos, lo más sencillo es utilizar la última dirección de memoria, es decir, empezar a guardar los elementos de aquí y que conforme vaya haciendo push, bueno, pues vaya yo escalando en la memoria, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, esas secciones de código, ese código que nosotros utilizamos para inicializar la pila es estas 4 instrucciones, ¿sí? Es importante que yo inicialice la pila si voy a utilizar procedimientos o si voy a utilizar push y pop para mover datos entre registros y pila. Es importante que yo defina la pila. Este ramp end es una constante, ¿sale? Y básicamente lo que me define es la dirección o la última dirección de memoria. Entonces la dirección de la pila se define por 2 registros. SPL, que sería, digamos, la dirección baja, los 8 bits menos significativos, y SPH, que sería los 8 bits más significativos, ¿no? Entonces yo definiendo SPL y SPH con la última dirección de memoria, pues entonces yo estaré en posibilidades de ir almacenando datos a partir de la última dirección de memoria y que conforme vaya yo haciendo push, bueno, pues el índice va a ir hacia arriba, es decir, voy decrementando el índice y conforme voy haciendo pop, pues hago haciendo lo contrario, voy incrementando el índice, ¿sí? Ese, digamos, es el funcionamiento de la pila en general en los procesadores, ¿eh? Tanto en como en el Intel o como en cualquier otro, así funciona la pila o de esa manera es como trabaja la pila, ¿no? Ir decrementando, si lo quieren ver así, ir decrementando el índice cuando voy insertando elementos e incrementándolo cuando voy extrayendo elementos, ¿no? A diferencia de lo que ustedes han hecho en programación. Entonces, ya por ahí de alguna manera, pues ya nos habíamos enfrentado con el lenguaje ensamblador, o al menos ya habíamos mencionado esto del ensamblador, ¿sale? Y básicamente es un lenguaje, le puse alto nivel, bueno, es de bajo nivel, ¿sí? Es un lenguaje de bajo nivel, ¿sale? En donde las instrucciones se representan a través de cosas que se conocen como mnemónicos, ¿sale? Entonces las instrucciones básicamente de nuestro procesador se representan a través de mnemónicos. ¿Qué es un mnemónico? Podríamos decir que un mnemónico es una especie como de abreviación de la instrucción que puede ser recordada o que permite ser recordada de forma muy muy sencilla, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, pues aquí les tengo, digamos, un ejemplo de lo que sería, digamos, alto nivel. Esto es alto nivel porque si se fijan, pues está escrito o está representado de una manera que yo puedo entender de forma más sencilla, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo ahí a grosso modo es que R2 es igual a la suma de R0 más R1, ¿sí? O en palabras más técnicas, la suma de R0 más R1 la asigno al R2, ¿no? Que en este caso todos ellos son registros, ¿no? Entonces, digamos que eso es una sentencia, ¿sí? O una forma de representar algo en alto nivel, ¿sí?
Y bajo nivel, pues ya vendría siendo una forma un poquito más, digamos un poco más diferente, en donde se utiliza el mnemónico ADD para indicar que hay una suma, ¿sí? En donde se utiliza el mnemónico ADD para indicar una suma. Y aquí lo que estoy diciendo es que voy a sumar R0 y R1 y lo voy a depositar en el registro R2, ¿sí? Desde luego, aquí en nuestro procesador o nuestro microcontrolador es un poquito diferente la cosa. Aquí yo te hubiera tenido que poner R0, R1, ¿sí? Es decir, en este caso sumo R0, sumo R1, lo sumo los dos, vamos, y deposito el resultado en R0, ¿no? Pero bueno, si ustedes recuerdan, pues esta fue la instrucción que nosotros definimos o que ustedes van a definir en el procesador, que todavía está ahí pendiente y que al rato vamos a hablar de él, ¿no? Entonces eso, digamos, es bajo nivel, utiliza mnemónicos para poder representar las instrucciones básicas que hay en un procesador. Y ni modo, ¿no? Nos podemos ir más abajo y entonces hablar de lenguaje máquina, ¿no? Entonces, en este caso, pues he descrito todos estos unos y todas estas instrucciones a través de estos unos y de estos ceros que representan mi instrucción, ¿no? Que antes les había yo mencionado, ¿no? Aquí está en forma de unos y ceros y aquí lo tengo en hexadecimal, ¿no? Entonces, pues noten que trabajar de esta manera pues resulta algo complicado. De hecho, ustedes lo hicieron. Si le van a hacer pruebas a ese procesador que hagan, pues ni modo, van a tener que hacerlo a nivel máquina, es decir, van a tener que poner ceros y unos y ceros, donde corresponda, ¿sí? O si alguien ya hizo el ensamblador, bueno, pues entonces ya no se va a pelear con unos y ceros, sino se va a pelear con este tipo de cosas, ¿no? Recuerden que este bajo nivel o este ensamblador de cierta forma resulta amistoso para el proceso de traducción, es decir, de llevar esta instrucción a código máquina. ¿Por qué resulta amistoso? Bueno, pues aquí en este código, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos definido algo que se conoce como opcode, ¿sale? En donde el opcode básicamente me representa esta instrucción, esta ADD, ¿sí? Pero también involucra el tipo de argumentos o de operadores que estoy utilizando. Es decir, recuerden que ese lo vamos a ver ahorita en un momento, recuerden que eso se refiere a los modos de direccionamiento, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que resulta después? Bueno, lo que resulta después, pues, por ejemplo, aquí está el registro R2, aquí está el registro R0, aquí está el registro R1, y por aquí hay, pues, por aquí ya se rellena con ceros, ¿no? Lo demás de la instrucción. Es decir, en otras palabras, de alguna manera para el ensamblador le resulta, entre comillas, digamos, sencillo traducir esta instrucción de bajo nivel a esto en lenguaje máquina, ¿no? Pero bueno, para nosotros todavía sigue siendo un poquito complicado, ¿no? Porque es posible que una instrucción en alto nivel pues sea muy sencilla y la podamos escribir en un solo renglón, pero en bajo nivel nosotros tengamos que escribir pues varias instrucciones, ¿no? Varias sentencias, ¿no? Entonces en ese sentido puede ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno, ni modo, ¿no? Así nosotros estamos las semanas pasadas estábamos en este nivel, ahorita ya estamos en este nivel y eventualmente vamos a llegar a un nivel alto, ¿no? Al programar microcontroladores con un lenguaje, por ejemplo, el lenguaje C o algún otro lenguaje de alto nivel, ¿no? Entonces, espero que haya más o menos quedado claro esto de la diferencia entre alto nivel, bajo nivel y muy bajo nivel o código máquina o lenguaje máquina, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Entonces, pues bueno, ya sabemos que el lenguaje ensamblador representa esas cosas o esas instrucciones básicas del procesador. Y algo que es importante conocer del procesador en el cual vamos a trabajar o del microcontrolador con el cual vamos a trabajar es cuántos registros posee, ¿sale? ¿Cuál va a ser su estructura en cuanto a memoria? ¿Maneja un modelo Harvard? ¿Maneja un modelo von Neumann? Es decir, ¿hay memoria de códigos o hay memoria de datos? ¿Sale? ¿Están separadas? ¿Están juntas? Eso es lo que hay que conocer dentro de nuestro procesador antes de poderlo, digamos, manipular a nivel ensamblador, ¿sí? Ya dijimos que el otro son los registros. ¿Cuántos tiene? ¿Sí? ¿Tiene 2? ¿Tiene 3? ¿Tiene 8? ¿Tiene 32? ¿Cuántos registros tiene? ¿Sí? ¿Cómo se nombran esos registros? En el ABR, pues básicamente son R0, R1, R2, etcétera, etcétera. Cuando pasemos al Intel, ahí tienen otro nombre. Ahí los vamos a conocer como X, BX, CX, DX, etcétera, etcétera. Tendrán otro nombre, ni modo. Cada fabricante le asigna el nombre que necesita o que quiere, ¿sí? ¿Qué puertos de entrada y salida tiene? ¿Sí? ¿Y cuáles son sus dispositivos de entrada y salida? Recuerden que ahí son dos cosas diferentes, ¿sale? En nuestro caso, un puerto de entrada y salida se refiere a los pines de salida que pueda tener mi microcontrolador o mi procesador.
Y el dispositivo de entrada y salida, pues ya se refiere propiamente al circuito electrónico que va a estar conectado a esos puertos de entrada y salida, pero que ya va a realizar una función, ¿no? A lo mejor es un temporizador, a lo mejor es un controlador de interrupciones, a lo mejor es un dispositivo que me permite o que me muestra, no sé, números en alguna pantalla, en algún display, ¿sale? Entonces puede tener varias formas esos dispositivos de entrada y salida, ¿no? Y finalmente, cuántas interrupciones o si posee interrupciones nuestro procesador, ¿no? Es decir, cómo se configuran, cómo accedo a las interrupciones o cómo trabajan las interrupciones, ¿no? Eso es importante conocer, o digamos que estos son los 4 puntos básicos que necesitamos conocer de un procesador para poder nosotros empezar a trabajar con él, ¿no? No sé si exista alguna duda, alguna pregunta de esto. ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Cómo vamos? Ok, entonces déjenme continuar con la siguiente lámina. Entonces, para repasar un poco, recuerden que nuestro microcontrolador con el que nosotros vamos a trabajar, pues la memoria es de 1 KB, es decir, solamente tengo 1024 bytes, ¿sale? Por lo tanto, para direccionar esos 1024 bytes, pues requiero yo de 10 bits, ¿sí? Con 10 bits yo direcciono esos 1024 bytes de memoria que poseo. Es decir, yo tendría que direccionar desde 000 hasta 3FF, ¿no? Esa sería la última dirección de memoria, ¿sale? Por desgracia, recuerden que todos los registros dentro de nuestro microcontrolador pues son de 8 bits. Como son de 8 bits, no me alcanza para poderlos utilizar, para poder direccionar pues 10 bits, ¿no? Por lo tanto, pues se tienen que juntar 2 registros de 8 bits para poder yo direccionar 10 bits, ¿no? Ahora bien, tal vez alguien se pregunte, oye, pero pues son 16 bits, ¿qué pasa si yo pongo un número grandote, ¿no? Un número que realmente ocupe los 16 bits, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, simplemente tu procesador dice, pues yo nada más ocupo los 10 menos significativos y todo lo demás que pongas para mí es basura, ¿no? Entonces, digamos que siempre va a cortar hasta 10 bits, ¿no? Entonces, todo lo demás que tú coloques, bueno, pues eso quién sabe cómo se ha interpretado, no lo va a utilizar, nada más va a utilizar de 0 hasta 9 bits, ¿no? Para poder direccionar ese KB de memoria, ¿no? Ahora bien, esto no significa que los demás bits se tiren a la basura, ¿no? Tú a ese microcontrolador le puedes colocar una memoria más grande, es decir, extender la memoria, y entonces sí, ya tendrán uso los demás bits, ¿no? O sea, por ejemplo, el bit 11, el bit 12, el 13, 14, ¿no? Ya tendrán de esa manera, ya tendrán uso si tú, por ejemplo, extiendes la memoria de otro microcontrolador, ¿no? Por desgracia eso no lo podremos hacer aquí, pero bueno, si lo tuviéramos en físico, bueno, pues se podría hacer esa extensión de memoria, ¿no? Y entonces sí utilizar todos los bits de esos 2 registros que pegamos para poder representar direcciones de memoria, ¿no? Ahora bien, un punto importante, aparte de conocer la memoria, es, bueno, pues cómo está ese mapa de direcciones, ¿no? Recordemos que en el AVR el mapa de direcciones están en uno mismo, ¿no? Ese es un mismo, digamos que en una misma área, en una misma zona, ¿no? Ya se los platicaba hace un momento, ¿sale? Este, digamos, es el mapa de direcciones, ¿sí? Aquí están los registros, en la dirección 00 empieza, hasta la dirección 001F, ¿sí? Y en la dirección 0020 hasta la dirección 60, no, perdón, hasta la dirección 0059, 5F, perdón, esos están destinados a los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Ni modo, ¿no? Digamos que ya no podemos acceder a la memoria desde la dirección 0 como lógicamente se hubiera pensado. Las direcciones de memoria o el mapa de direcciones de memoria pues está estructurado de esta manera, y pues la memoria RAM pues ni modo, le toca a partir de la dirección 60, ¿no? Cuando veamos este mapa en la PC, vamos a ver que algo semejante sucede, ¿sí? Algo equivalente sucede. Entonces, digamos que esto que sucede en el microcontrolador, pues no es algo extraño dentro de un microprocesador, ¿no? En un microprocesador va a ocurrir algo semejante, ¿no? Ya cuando veamos el mapa veremos que ocurre algo equivalente, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, de esa manera está estructurado esto del mapa de direcciones de memoria de datos, ¿no? Están pegadas ahí los registros, están pegados ahí las direcciones de entrada y salida, ni modo, ¿no? En la PC vamos a encontrar que
esos mapas, pues más que pegados, como es en este caso del microcontrolador, ahí van a estar traslapados, ¿no? Pero bueno, como les digo, ya cuando llegue su momento lo veremos, ¿no? Y bueno, estas serían las direcciones, ¿no?, que les comenté hace un momento, ¿no? Entonces los registros empiezan en 0 y terminan en 1F, en la dirección 0 y termina en la dirección 1F, entrada y salida empieza en la dirección 20, termina en 5F, y la memoria empieza en 60 y termina en 455F, ¿no? Pero bueno, entonces esto ya lo habíamos visto, pero bueno, vale la pena hacer un repaso para que lo recordemos y lo tengamos presente, ¿no? Estos son, digamos, los registros especiales de mi microcontrolador. Me permite acceder a memoria, ¿sí? X, Y, Z se forman de los registros de 8 bits que ya poseo o que ya están dentro de mi unidad de registros, y están dispuestos de esta manera. Para X, R27, los 8 bits más significativos, R26, los 8 bits menos significativos. Para Y, R29, los bits más significativos, los 8 bits más significativos, y R28, los bits menos significativos. Finalmente el registro Z. Aquí se me pasó, R31 o el registro R31 para los 8 bits menos significativos, y R30 para los 8 bits menos significativos, ¿no? Esos, digamos, que son los registros especiales, o son los registros que me van a permitir acceder a algún elemento dentro de mi memoria RAM en mi AVR, ¿no? Algunos datos interesantes, ¿no? Fíjense que es interesante. Hace un momento les mencioné que las direcciones de entrada y salida van desde la 20H hasta la 5FH, ¿sí? Es decir, si yo quiero acceder a algún registro de entrada y salida, ¿sale? Por ejemplo, a SPL, esos son registros de entrada y salida, o SPH, que son también registros de entrada y salida, ¿sí? Si nos vamos a nuestro manual, acá en la sección de... déjenme hacer un poco más grande esto. No, subirlo, perdón. Acá donde dice resumen de registros, pues acá están mis registros, ¿no? Noten que aquí está la dirección, empiezan en 20, ¿sale? Y terminan en 5F, ¿sí? Por acá están SPH y SPL, de hecho están aquí. Fíjense que SPH está en la dirección, digamos, en la dirección de memoria de datos, está en la dirección 5E, y SPL está en la dirección 5D, ¿sale? Sin embargo, como dirección de entrada y salida, le corresponde 3E y le corresponde 3D, ¿sale? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Que es lo que menciono acá, ¿no? Entonces, aun cuando las direcciones de entrada y salida están en el rango 20H y 5F, no se emplean esas direcciones. Se emplean las direcciones, digamos, que están entre 0 y 3F, ¿no? Eso se emplea, o nosotros las vamos a utilizar cuando empleemos las instrucciones out o in, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado, ¿no? Desde luego no me voy a pelear con números, ¿no? Y ya como vimos en nuestro programa, pues alguien ya definió por ahí las constantes, ¿sale? Es decir, aquí en m8def.inc alguien ya puso esas, digamos, como constantes, y yo ya no me peleo con números, simplemente pongo el número o el nombre del registro que le corresponde y listo, ¿no? Me olvido si está en 5E o si está en 3D o en 3E, ya no me importa, ¿no? Simplemente hago uso de la constante y puedo trabajar de forma adecuada, ¿no? ¿Sale? Ahora bien, otro punto importante, ¿no? Es posible acceder a los registros de forma indirecta, con algunas instrucciones, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues ya les mencioné hace un momento que pues los registros ocupan o están ahí en alguna dirección de memoria, ¿no? Están en la 000 a la 1F, ¿no? Quiere decir que R0 en realidad pues ocupa la dirección 0000. R1 pues ocupará la dirección 001, ¿sale? R2 ocupará la dirección 002, y así nos vamos hasta llegar a R31, que ocupará la dirección 001F, ¿no? Entonces, yo puedo acceder a los registros a través de su nombre, ¿sí? Por ejemplo, con LDI R16, no sé, 8, ¿sale? Pero también puedo acceder a través de su dirección de memoria, pero eso se hace de forma indirecta, ¿sale? Pero para ello no puedo utilizar LDI. Voy a utilizar otros comandos otras instrucciones que vamos a ver más adelante, como son LDS y STS, ¿no? ¿Sí? Entonces los vamos a ver más adelante, bueno, pero con estos yo podría acceder a los registros, digamos, de manera indirecta, ¿no? Sin embargo, LDE y STS no están pensados para acceder a los registros de esa manera. Están pensados para acceder a la memoria, ¿no?
Entonces LDS y STS, si van a acceder a memoria, pues como que se antoja que utilicen X, Y y Z, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Esas instrucciones LDS y STS permiten de alguna manera acceder a la memoria a través de esos registros especiales que les conocemos como X, Y y Z, ¿no? Entonces, la estructura de un programa en lenguaje ensamblador, pues es sencilla, ¿no? Básicamente, la primera sentencia es una directiva del compilador, ¿no? Que en este caso le voy a indicar a través de un archivo en donde yo tengo definidas tal vez algunas constantes o incluso procedimientos, ¿sale? Que van a poder ser utilizados por el programa, ¿no? O por mi código en ensamblador, ¿no? En este caso, dado que estoy trabajando con el ATmega8, bueno, pues le corresponde el m8def.inc, ¿no? Ahí hay constantes. ¿Y cuáles son esas constantes? Bueno, pues por ejemplo esta, ¿no? SPL, ¿no? Ya dijimos que SPL es un registro. Y en lugar de tener un registro, pues más bien para acceder a ese registro, pues es una dirección de memoria, pero nosotros en lugar de estar trabajando con direcciones de memoria, mejor trabajo con identificadores, ¿no? Entonces, bueno, pues esos identificadores están declarados ahí en ese archivo de cabecera, ¿no? Después la siguiente instrucción para indicarle a partir de qué dirección debe empezar a ensamblar el programa, ¿sí? Para nosotros, básicamente siempre va a ser en 0, ¿sí? Entonces es importante decirle a partir de qué dirección debe estar, pues va a estar o debe de ensamblar nuestro programa. Después viene una instrucción de salto para, digamos, orientar ya el flujo del programa, ¿sí? Si se fijan, lo único que hace es saltar a la siguiente línea, ¿sale? El siguiente paso será definir la pila. Son las 4 líneas que necesitamos para definir la pila. Y ahora sí, vendría lo que se conoce como nuestro código principal o nuestro main. Y finalmente los procedimientos, ¿sale? Algo muy, muy importante, ¿sí? Los procedimientos deben ir o se recomienda que vayan declaradas siempre al final de nuestro main o al final de nuestro código principal, ¿sí? ¿Los procedimientos los podemos declarar arriba? Sí, los podemos declarar arriba. ¿Los procedimientos los podemos declarar abajo? Sí, los podemos declarar abajo. Vamos, los procedimientos yo los puedo declarar en donde yo quiera, ¿sí? Solamente recuerden que el flujo de ejecución del programa viene de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se ejecute su programa, primero ejecute esta sentencia, luego esta sentencia. Si ustedes aquí en medio ponen procedimientos, los va a ejecutar, ¿no? A menos que ustedes le pongan un salto para que se brinque esos procedimientos, ¿no? Pero si ustedes no ponen ese salto, bueno, pues ni modo, va a ejecutar los procedimientos. Y luego va a ejecutar estas líneas o va a ejecutar lo que tenga que ejecutar, ¿no? Entonces, en lugar de ello, pues es mejor primero que ejecute estas instrucciones, que active la pila, que ejecute el código principal y que hasta el final vengan los procedimientos para que por error estos no se ejecuten y bueno, nuestro programa haga algo que esté mal o algo diferente, ¿no? Esto es importante, ¿no? De cómo deben de estructurar o organizar su programa, ¿no? Pero nuevamente, conforme vayamos avanzando, viendo ejemplos, o ustedes vayan diseñando, realizando prácticas, pues ustedes ya irán, déjenme cerrar esto porque si no, ustedes ya irán, digamos, entendiendo un poquito más esto de la programación en ensamblador, ¿no? Entonces, bueno, esta sería, digamos, la estructura básica, o si lo quieren ver así, la plantilla para que ustedes puedan programar en ensamblador, ¿no? Ahora bien, algo que, digamos, vimos de forma superficial es esto que se conoce como modos de direccionamiento, ¿sale? Entonces, ¿qué es un modo de direccionamiento? Bueno, pues lo podemos definir de forma muy sencilla como los diferentes modos o maneras de localizar al operando en la instrucción, ¿no? Y por operando, entiendas el dato. Eso, digamos, es lo que se conoce como un modo de dirección. Entonces, estos modos de direccionamiento están relacionados con los mecanismos de almacenamiento, es decir, como les dije hace un momento, no están relacionados con la manera en la que voy a recuperar el dato, ¿no? Desde luego, no nada más recuperar, con la manera en la que voy a almacenar el dato, ¿no? Entonces, hay diversos modos de direccionamiento. Entonces, tenemos el modo ya los habíamos visto algunos de ellos, ¿sí? Tenemos el modo de direccionamiento por registro, ¿sí? En donde básicamente los argumentos que están en mi instrucción manipulan registros, ya sea para recuperar el dato porque está en algún registro, o para almacenar el dato porque lo voy a depositar en algún registro.
¿sí? Entonces noten que estoy manipulando datos a través de registros y eso se le conoce como un modo de direccionamiento por registro, ¿no? Otro nombre que se le da es modo de direccionamiento directo a registro, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos nombres está bien, yo simplemente le llamo modo de direccionamiento por registro, ¿sí? También podemos tener el modo de direccionamiento que se conoce como inmediato, ¿sale? En donde en este caso, pues el dato que voy a manipular, o si lo quieren ver así, uno de los datos que voy a manipular es una constante, ¿sí? Y ya eso es a lo que se le conoce como modo de direccionamiento inmediato. Es decir, por ejemplo, LDI. LDI requiere por ahí un modo de direccionamiento por registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a utilizar un registro para depositar algún valor, ¿sí? Pero también tiene un modo de direccionamiento inmediato porque, bueno, utilizo una constante que es la que voy a almacenar, en este caso en el registro R16, ¿no? Entonces, noten esto importante. Cada instrucción como que no nada más puede poseer un solo modo de direccionamiento, ¿no? Sino puede poseer más de un modo de direccionamiento, ¿no? Entonces aquí tengo dos, digamos, el que emplea un registro y el que emplea un inmediato o una constante, ¿no? Entonces tengo ahí dos modos de direccionamiento, ¿no? En general, cuando hablamos del modo de direccionamiento de la instrucción, ¿sale? Nos referimos a el dónde va a localizar el dato, ¿no? Pero bueno, nuevamente, en este caso, en dónde va a guardar el dato, perdón. Pero nuevamente, en este caso, tengo dos modos de direccionamiento. Uno que es por registro, que es en donde voy a depositar el dato, y si lo quieren ver así es el que más pesa, ¿sí? Y un modo de direccionamiento inmediato o por constante, ¿no? Porque pues tengo por ahí un número explícito, que es el que voy a almacenar en este caso en el registro R16, ¿no? Existen otros modos de direccionamiento. Tengo el modo de direccionamiento directo, el modo de direccionamiento indirecto, ¿sale? Se les conoce como modos de direccionamiento a memoria directo, modo de direccionamiento a memoria indirecto, modo de direccionamiento a memoria base más desplazamiento, modo de direccionamiento a memoria base más índice, entre muchos otros más modos que existen. Aquí nada más, digamos, quiero repasar o quiero revisar los que son más comunes o los que vamos a encontrarnos al momento de programar, ¿no? De manera más frecuente, ¿no? Pero como les digo, hay muchos más, ¿no? No es necesario verlos porque, bueno, no creo que alcancemos a ver programas tan complicados como para que utilicen algún otro modo de direccionamiento. En todo caso, si lo llegamos a utilizar, bueno, se los comentaré, ¿no? Entonces, el primero, que es el modo de direccionamiento a memoria directo, ¿sale? Requiere que yo de forma explícita le indique, en la instrucción cuál es la dirección de memoria que yo voy a utilizar. Por desgracia, en el microcontrolador no tengo modo de direccionamiento directo, ¿sí? Pero en el microprocesador sí tengo el modo de direccionamiento directo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor me gustaría a mí mover, bueno, más que mover, transferir el dato que está en el registro AX, ¿sí? Es decir, el contenido del registro X en la dirección de memoria 100, ¿sí? Esto es un modo de direccionamiento directo. Yo estoy de forma explícita colocando la dirección destino en donde debe de guardar el dato que estoy recuperando de este modo de direccionamiento por registro, ¿sale? Entonces, si yo lo quisiera transformar a ensamblador, pues sería algo así como move 100, AX, ¿no? Esto sí lo puede hacer su procesador Intel. Entonces, Intel lo hace, pero quien no lo hace es, por ejemplo, su ABR, ¿no? Entonces, este no lo hace. Pero Intel sí lo hace, ¿sale? Desde luego, Intel va a consumir varios ciclos de reloj para poderlo hacer. ¿Cuántos? Bueno, pues no lo sé, a lo mejor 2, 3, 4, 5, 6, no lo sé, ¿sí? Y ABR, como está pensado en que todas las instrucciones se ejecuten en un solo ciclo, pues no va a poder ejecutar este tipo de instrucciones, ¿no? Ahora bien, el siguiente tipo, este sería directo, ¿no? Entonces el modo de direccionamiento directo. Tenemos el modo de direccionamiento a memoria indirecto, en donde en lugar de utilizar de forma explícita un número, utilizo un registro, ¿sale? Por ejemplo, move bx, x, y aquí le estoy diciendo que el contenido del registro AX lo transfiera a la dirección de memoria contenida en bx, ¿no? Entonces, si bx posee 50, quiere decir que el contenido del registro X, ¿sí?,
lo va a transferir, o bueno, lo va a copiar a la dirección de memoria 50, ¿no? Dado que BX, aquí en este caso, pues básicamente es como una especie de apuntador, ¿no? De ahí que este sea un modo de direccionamiento indirecto. Su procesador ABR o su microcontrolador ABR sí posee este esquema, ¿no? Y para ello, en lugar de utilizar R1, R2, R3, etcétera, etcétera, utiliza los registros X, Y y Z. Y como les había mencionado, utiliza las instrucciones LDS o STS, ¿no? Esas las veremos más adelante, ¿no? Por lo pronto, nada más lo menciono, que el modo de direccionamiento a memoria indirecto sí está presente en el ABR y desde luego va a estar presente en el procesador Intel o en el procesador que veremos más adelante, ¿no? El que sigue, que es el modo de direccionamiento base más desplazamiento, ¿sí? ¿Qué significa este modo base más desplazamiento? ¿Sale? El base más desplazamiento significa que existe por ahí algún registro, ¿sí? Algún registro, por ejemplo, déjenme hacerlo para el Intel, el registro BX, ¿sí? Que es el que contiene alguna dirección de memoria, ¿sí? Y yo voy a transferir, ¿sale? O voy a recuperar algún dato a partir de esa dirección más un desplazamiento dado a través de un número. Por ejemplo, pensemos en que BX contiene la dirección de un arreglo, ¿sí? La dirección de inicio de un arreglo. Entonces me va a hacer falta un índice que me permita recorrer ese arreglo o que me permita posicionarme tal vez en algún elemento dentro de ese arreglo, ¿no? Entonces pensemos que esto es la dirección inicial de un arreglo. ¿No? Que puede ser 20, 100, 30 o la dirección que lo corresponda, ¿sí? Y requiero yo de un índice para acceder a algún elemento del arreglo. ¿Por qué? Porque voy a almacenar, pues tal vez el valor, no sé, que está en el registro X, ¿no? Esto, si se fijan, involucra un direccionamiento indirecto, pero al mismo tiempo un desplazamiento, ¿sí? A esto, en lugar de darle el nombre de indirecto más desplazamiento, más desplazamiento, se le conoce como base más un desplazamiento, ¿no? ¿Por qué base? Porque se supone que ese, entre comillas, no se mueve. El que de alguna manera se mueve para poder posicionarme en algún elemento de mi arreglo es el desplazamiento, ¿no? Y a este modo de direccionamiento se le conoce así, como base más desplazamiento. En su procesador ABR existe algo semejante, ¿sí? No tan complicado como lo puede hacer en el procesador Intel, en donde yo me puedo posicionar prácticamente en cualquier posición, ¿sale? En cualquier elemento dentro del arreglo. En el ABR existe algo, digamos, un poquito más primitivo, pero sí tenemos este modo de direccionamiento, ¿no? Por ejemplo, en el Intel yo lo pondría así, move BX más 10H, por ejemplo. Y a lo mejor muevo el contenido del registro CX, ¿no? Transfiero el contenido del registro CX, ¿no? Entonces, aquí tengo un modo de direccionamiento que se conoce modo de direccionamiento a memoria base más desplazamiento, ¿sí? Intel lo posee, es ese. El ABR posee algo equivalente, ¿sí? Un poquito más primitivo, pero sí posee algo, digamos, equivalente, ¿no? Igual, lo veremos más adelante cuando veamos estas instrucciones para acceso a memoria, ¿no? Y finalmente, el otro modo de direccionamiento, que es el base más índice, ¿sale? Entonces, si en este caso fue una constante, en el base más índice, pues va a ser un registro. Es decir, me gustaría, por ejemplo, posicionarme. Este seguiría siendo mi posición base de, digamos, de mi arreglo. Y este sería el índice de mi arreglo, ¿sí? Noten que es un registro, lo cual entonces me permite recorrer los elementos del arreglo, ¿no? Y este se le conoce como base más índice, ¿no? Este modo de direccionamiento, ¿no? Que si lo vemos o si lo reproducimos en una instrucción en el ensamblador, sería más SI, ¿no? Por ejemplo, DX, ¿no? Mover el contenido, bueno, copiar el contenido del registro DX a esta dirección de memoria que se compone de una base y se compone de un índice o de un desplazamiento, ¿no? Como quieran, digamos, llamarle, ¿no? Dentro de nuestro procesador ABR, como les digo, existe algo semejante, un poco primitivo, pero sí, digamos, existe algo equivalente. Ya lo iremos viendo, ¿sale? Cuando veamos esto de la manipulación de la memoria, ¿no? No sé si tengan... Entonces, bueno, con respecto a las instrucciones, digamos,
que podríamos ya empezar a manipular dentro del lenguaje ensamblador del ABR, ¿sí? Están las instrucciones de suma, ADD. ¿Cuál es el formato, no? El formato es el siguiente, ¿no? Lleva la instrucción o el mnemónico, ¿sale? Después llevaría el operando destino, ¿sí? Y después llevaría uno de los operandos con los cuales voy a poder realizar la operación, ¿no? En este caso puse una tablita aquí con la instrucción como tal, y de este otro lado es lo que va a realizar, ¿no? Entonces, esta instrucción ADD RD, RR lo que hace es sumar RD más RR y depositarlo en RD, ¿no? Si se fijan, ¿sale? En donde RD y RR pues representa alguno de los registros que por ahí nosotros tenemos, ¿no? Ojo, hay que tener cuidado nada más, hay que revisar el manual de especificaciones, porque es posible que aun cuando pueda sumar registros con ADD, es posible que no pueda yo utilizar todos los registros. Entonces, bueno, veamos, ¿no? Déjenme ir al manual de instrucciones a ver qué me dice, ¿no? A lo mejor sí se puede, a lo mejor no se puede, no lo sé. Entonces veo, aquí está ADD, ¿sale? Y en efecto me dice, sí, tú puedes sumar registros, cualquier registro, ¿no? O sea, es decir, tú puedes utilizar cualquier pareja, cualquier registro en esta pareja, ¿no? No hay problema. Puedo utilizar R0, R1, R2, hasta R31 sin ninguna restricción, ¿sí? Pero ojo, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? No siempre se puede hacer, no siempre se puede, digamos, operar con todos los registros, ¿no? Hay digamos, ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, la primera instrucción ADD me permite sumar, ¿sale? La que sigue también es de suma ADC. La única diferencia, si se fijan, hace la misma operación. Toma RD, le suma RR, pero además suma el acarreo, ¿no? Entonces, tal vez alguien pregunta, oye, pero ¿para qué voy a sumar el acarreo? Ya me dijiste que el acarreo es como una banderita que en principio me diría si el resultado se puede representar en este caso con 8 bits o no se puede representar con 8 bits. Sí, claro, pero recuerden que también el acarreo forma parte del resultado y a lo mejor a ti te gustaría hacer una suma 16 bits, ¿sale? Entonces, tú primero aplicarías un ADD, ¿sale? Con los bits menos significativos y un ADC con los bits más significativos, pero considerando el acarreo de la suma con los bits menos significativos, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene uso, ¿sale? Te permite hacer sumas, digamos, en este caso a 16 bits, o incluso te permitiría hacer sumas a una mayor cantidad de bits, ¿no? Siempre en múltiplos de 8, ¿no? De 8 bits, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto. Sí. Claro, el acarreo viene de la suma anterior, ¿no? Por ejemplo, déjame poner por acá un ejemplo. Hola. Sí, déjame poner un ejemplo, ¿no? Déjame pensar en que queremos hacer la siguiente suma, ¿no? Voy a poner los números en hexadecimal para que esto sea un poquito, digamos, más sencillo. Déjeme pensar en que queremos hacer esta suma. Los números están en hexadecimal, recuérdanlo. ¿Sí? Esa suma sencilla, ¿no? Es lo que queremos hacer, ¿sale? Y déjenme hacer las instrucciones correspondientes al lenguaje ensamblador, en este caso del ABR, ¿no? Entonces lo que se antojaría sería pues utilizar los registros. Recuerden que necesito cargar primero los registros con estos valores y recuerden que voy a utilizar LDI y que ahí nada más puedo utilizar a partir del registro R16, ¿no? Si ustedes recuerdan. Entonces, déjenme hacer lo siguiente. Aquí voy a este valor de 8 bits, ¿sale? Pues lo voy a guardar en R16, este en R17, este en R18 y este en R19, ¿no? Recuerden que estos son números en hexadecimal. Cada dígito en hexadecimal representa 4 bits. Por lo tanto, 2 dígitos en hexadecimal representan 8 bits. De ahí que yo haga, digamos, esta asignación, ¿no? ¿Sí?
Entonces, quiero hacer una suma de 16 bits. Ya sabemos que no puedo hacer sumas de 16 bits de forma automática o de forma inmediata, ¿sale? Pero bueno, el microcontrolador tiene por ahí algunas instrucciones que me permitirían hacer la suma, ¿no? Entonces tendría yo LDI R16,10, tendría yo LDI R17, signo de pesos FF, LDI R18, 0, ¿no? LDI R19,01, ¿no? Listo, ya cargué los registros con los datos que necesito para realizar la suma. Ahora, debo de realizar primero la suma con los bits menos significativos, ¿no? Es decir, primero tengo que realizar esta suma. El acarreo que se genere se lo debo de sumar a la siguiente suma, es decir, a los siguientes bits más significativos. Entonces yo empezaría primero por los menos significativos, que sería ADD, ¿sí? Y tendría que sumar en este caso R17, R19, ¿no? Entonces esos son los registros que contienen los datos menos significativos, ¿sale? Desde luego el resultado va a quedar en R17, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Entonces va a quedar en R17 y en sumo R17, sumo R19 y guardo el resultado en R17. Después tendría que hacer la suma con los bits más significativos. Ojo, la suma, si el resultado no se puede representar con 8 bits, se enciende el bit de acarreo, indicando, digamos, que pues bueno, ni modo, no se pudo, pero al mismo tiempo ese bit de acarreo forma parte del resultado. Entonces, pues lo sumo. Y la siguiente suma sería con los bits más significativos, que serían R16 y R18. Entonces, estoy sumando aquí R16, estoy sumándole R18 y al mismo tiempo el bit de acarreo, si es que se generó de la suma anterior, ¿no? De esta manera, entonces, el resultado va a quedar en ¿qué registros? Entonces, de esta manera el resultado quedará en el siguiente par de registros, R16, R17. ¿Sí? Desde luego, si mi palabra no es, si no estoy sumando números de 16 bits, sino de mayor cantidad, bueno, pues tendría que hacer el procedimiento semejante, ¿no? Es decir, seguir sumando sumas con acarreo, ¿no? Con ADC, ¿no? Eso yo sé lo que yo tendría que hacer si es que yo tuviera números mucho más grandes que 8, 16 o incluso 32, una mayor cantidad de bits, ¿no? Yo tendría que seguir el mismo procedimiento. Ojo, no deben de colocar ninguna instrucción aquí en medio. Sobre todo ninguna instrucción que modifique el acarreo, porque si ustedes colocan aquí en medio alguna instrucción y se modifica el acarreo, pues ni modo, su suma se pierde, ¿no? Y entonces, bueno, ya el resultado no será el correcto. Entonces, algo semejante, falta ADW. Fíjense que ADW me permite sumar, me permite hacer sumas de 16 bits, pero con constantes, ¿sale? Entonces, como son sumas de 16 bits, yo tendría entonces que pensar en qué registros voy a utilizar. Entonces, noten el formato dice ADW RDL, quiere decir que tengo que colocar ahí el registro que se supone va a cargar la palabra baja, los 8 bits menos significativos, y después colocar la constante, ¿sí? Entonces, déjenme regresar a mi ejemplo, ¿sí? ¿Cómo pudo haber sido otra manera de realizar esta suma, ¿no? Entonces, otra manera de realizarlo, digamos, esto ya está capturado, ¿sí? Otra manera de realizar esto es de la siguiente manera. Entonces, la suma es 10F y queremos sumarle 001. Entonces, recupero otra vez el mismo ejemplo, ¿vale? Entonces, déjenme colocar, como este digamos va a ser el número menos significativo, déjenme colocarlo aquí en R17, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sale? Perdón, está al revés, no, está bien, perdón. Y por lo tanto se supone que el más significativo, o los 8 bits más significativos deben de estar en R18, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ya nada más tendría que utilizar R17 para hacer referencia a este número de 16 bits, pensando en que la parte alta se encuentra en R18, ¿no? Entonces yo podría hacer la siguiente instrucción. ADW
¿sale? Bueno, déjenme guardar los datos. Entonces sería LDI, R17, signo de pesos FF, LDI, R18, 10F, perdón, 10, signo de pesos 10. Y entonces sí, ya podría ser la suma. ADW, tengo que poner aquí la palabra menos significativa, que en este caso sería R17, pero por default yo ya sé que tengo que sumar R18, 2 puntos R17, porque esa es la palabra de 16 bits. Y entonces sí, sumar el número, ¿no? Ese, digamos, es otra forma equivalente de hacer, ojo, una suma de 16 bits, ¿no? Algo semejante ocurre con la siguiente instrucción, que es la de resta sub. Aquí está su significado, digamos. Yo nada más tengo que colocar destino y, digamos, origen. Y lo que haría es a RD le resta RR y lo guarda en RD. Es una resta 8 bits, ¿sí? ¿Puedo utilizar constantes o inmediatos? Pues sí, también puedes utilizar constantes o inmediatos. Noten que no hay una instrucción que utilice inmediatos a 8 bits en suma, pero sí la hay a resta, ¿sale? Entonces en este caso es RD menos la constante y se guarda en RD, ¿sí? Puedo también considerar el acarreo, ¿sí? Algo semejante a lo que se utilizó en ADC, nada más que en lugar de sumar, pues resto el acarreo, ¿no? Considero la resta del acarreo, ¿sale? Y también puedo hacer restas a 16 bits, ¿no? Como lo hicimos con la suma de 16 bits, ¿no? Entonces tengo igual dos registros, a esos dos registros le resto una constante y deposito el resultado en esos dos registros, ¿no? Son, digamos que hay instrucciones de resta equivalentes con respecto a la suma, salvo que en la resta, bueno, pues sí puedo restar un inmediato, ¿no? A 8 bits, ¿no? Esa es la única diferencia, algo que no existe con la suma, ¿no? Y bueno, tengo las clásicas de incremento, ¿sale? Es decir, que incrementen una unidad del registro RD o que decremente el registro RD en una unidad, ¿no? El último par de operaciones son la multiplicación. Fíjense que este registro sí puede hacer multiplicaciones, pero por desgracia no puede hacer divisiones, pero sí puede hacer multiplicaciones. Ya sabemos que cuando yo multiplico dos números, ¿sale? El resultado va a ser de 16 bits. ¿Por qué de 16 bits? Porque en este caso voy a multiplicar dos registros de 8 bits. Entonces el producto de dos números de 8 bits me va a dar el resultado de un número de 16 bits. Entonces yo puedo multiplicar RD por RR y depositar o deposita el resultado en esta pareja de bits, en R1, R0. Siempre, ¿sale? Entonces ahí no tengo control sobre el destino, ¿sí? Si yo multiplico RD por RR, el resultado se queda en la pareja R1 y R0. Ahora bien, también puedo hacer multiplicaciones con signo. Recuerden que hacer multiplicaciones con signo equivale por ahí a utilizar a complemento a 2, ¿no? Entonces, hacer multiplicaciones con signo, pues lo mismo. RD por RR y el resultado se guarda en R1 y R0, ¿no? Entonces, si yo quisiera multiplicar, por ejemplo, 30 por menos 1, bueno, en RD pongo el número 30, en RR pongo la representación de ese número negativo de menos 1 en complemento a 2, se hará el producto y entonces en la pareja R1 R0 se va a guardar el resultado. Desde luego, si es negativo, pues estará guardada su representación en complemento a 2, ¿no? Esos son, digamos, las operaciones aritméticas que posee este microcontrolador ABR, ¿no? El microprocesador Intel ese sí posee división, ¿no? Pero bueno, ya cuando lo veamos, veremos qué hace y cómo lo hace, ¿no? Así es, siempre va a quedar el resultado en R1 y en R0, parte alta, parte baja. ¿Alguna otra duda? Ya. También hay instrucciones lógicas como AND, ¿sale? Donde pues básicamente el formato, la estructura es sencilla, ¿no? Entonces, dos argumentos, destino, origen, y lo que hace es aplicar AND entre esos dos registros y guardarlo en el destino, ¿no? En este caso el destino pues también forma parte de los operandos, ¿no? Entonces puedo aplicar AND. Puedo aplicar AND con una constante, la instrucción se llama ANDI, es decir, tengo el registro RD, aplico AND con un número constante de 8 bits y guardo el resultado en RD, ¿no? Puedo aplicar con constantes. OR, puedo aplicar la instrucción OR, es decir, aplicar OR entre RD y RR y guardar el resultado en RD,
¿sí? Desde luego puedo aplicar OR con una constante, en este caso ORI, ¿sale? Entonces aplico OR entre RD y una constante de 8 bits y guardo el resultado en RD, ¿sí? OR sería XOR, ¿sale? Entonces puedo aplicar XOR entre dos registros y guardar el resultado en un registro. Ya utilizaron el de complemento a 1, ¿sale? Que básicamente es intercambiar ceros por unos y unos por ceros. NEG para utilizar complemento a 2, ¿sale? Entonces hago la conversión o hago la representación en complemento a 2, ¿sale? Entonces, por ejemplo, déjenme, creo que este sí es importante. Por ejemplo, si yo quisiera representar el menos 2, déjenme ponerle un número más. Bueno, sí, el menos 5. Ojo, el menos 5 en base 10, yo lo quisiera llevar en complemento a 2, pues bueno, primero cargo el 5, ¿no? Y después aplico NEG con R16, ¿no? Y en este caso, en R16, estaría la representación en complemento a 2 del menos 5, ¿no? Eso es lo que yo tendría que hacer, digamos, si quiero yo representar números negativos, ¿no? De esa manera se hace, ¿no? Tengo instrucciones como CLR, que es de clear, para borrar el registro, es decir, coloco todos sus bits, los coloco a 0, o ser, si es que yo quisiera colocar todos los bits del registro, los quisiera colocar en 1, ¿no? Son las instrucciones de control de programa, ¿sí? Ya habíamos visto algunas, por ejemplo, RJMP, que salta a la etiqueta que ustedes le indiquen, ¿sale? RCall, que salta al procedimiento o a la etiqueta que ustedes le indiquen, entonces ya las hemos utilizado. Ya sabemos que la diferencia entre RJMP y RCall es que JMP salta, ¿sí? No hace nada más que saltar y listo. RCall, antes de saltar, guarda el program counter, es decir, el contador de programa, es decir, guarda la dirección de la siguiente instrucción en la pila y después brinca a la etiqueta o a la dirección que se supone representa el procedimiento. Una vez que termina de ejecutar ese procedimiento, ustedes como programadores deben de agregar la instrucción RET o RET, ¿sale? Y con esa instrucción RET, ustedes le están diciendo al programa que haga pop en la pila para extraer la dirección de la siguiente instrucción y que entonces continúe a partir de esa instrucción. Entonces, esa es una diferencia interesante entre RJMP y RCall. Si ustedes utilizan RED con RJMP, pues quién sabe qué pueda suceder, porque RJMP no guarda nada en pila, ¿sale? Entonces muy probablemente se pierda su programa. Pero ustedes utilizan RED con RCall para poder recuperar la siguiente instrucción que debe de ejecutar su programa, básicamente para continuar con la ejecución, ¿no? Tenemos IJMP, que es un salto indirecto, pero en donde se supone que en el registro Z está almacenada la dirección a donde debe de brincar, ¿sí? Entonces, si se fijan, este es un salto indirecto. En Z está la dirección a donde debe de brincar. Y también tenemos ICall, en donde se hace un salto indirecto también con la dirección de memoria almacenada en el registro Z. ¿Cuál es la diferencia entre IJMP e ICall? Bueno, recuerden que call siempre va a guardar en la pila la dirección de la siguiente instrucción, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero comparar dos registros para saber si uno es mayor, para saber si uno es menor, para saber si son iguales, para saber algo de esos dos registros, yo tendría que utilizar la instrucción CP y bueno, los registros involucrados, en este caso RD y RR, ¿sale? ¿Qué es lo que hace CP? Lo que hace CP es una vil resta. Resta RD, hace RD menos RR, no guarda ningún resultado, pero el hacer la resta permite activar las banderas del registro de banderas, ¿sí? Los bits del registro de banderas, ¿sí? Entonces, con esos bits yo puedo entonces tomar decisiones a través de estas instrucciones, que son las instrucciones de salto. BRQ, desde luego BRQ, aquí se me olvidó, lleva una etiqueta, ¿sí? Y va a saltar, ¿sí? Si la última comparación resultó que ambos registros son iguales, ¿sale? O tengo BRNE, y va a saltar a la etiqueta si la última comparación no son iguales. BRCS, desde luego lleva una etiqueta. Va a haber un salto si la bandera de acarreo vale 1, ¿sí? En caso contrario no salta, continúa con la ejecución.
Si se fijan, es una especie como, son como if simples, es decir, son estas estructuras de control que son simples, ¿sale? No dobles, no hay else aquí, vamos. Ustedes tendrían que construir el else. Tengo BRCC, ¿sí? Desde luego lleva una etiqueta en donde salta si la bandera de acarreo es 0. Algo semejante sucede con BRVS, en donde salta si la bandera de sobreflujo vale 1, o BRVC, en donde salta si la etiqueta de sobreflujo, si la bandera de sobreflujo vale 0. Hay más saltos, digamos que estos son con los que quiero que empecemos a jugar o empecemos a programar. Hay más saltos. Hay saltos, por ejemplo, si un registro es mayor que otro, si son menores, si son mayores iguales. Hay más saltos, ¿sí? Y todos esos saltos, la decisión se toma en base a esas banderas de estado, ¿no? Que están en el registro de banderas, ¿no? De esa manera se pueden digamos, hacer saltos, se pueden hacer, pues, digamos, estructuras de control selectivas, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, CP, ojo, CP, vamos a ponerlo así. CP lo que hace es una resta, y de esa resta recuerda que se pueden activar la bandera de 0, la bandera de sobreflujo, la bandera de acarreo, ¿sí? O la bandera de signo. Entonces, con esos 4 bits, ¿sí? Se toman decisiones, ¿sí? ¿Y quién toma esas decisiones? Pues estas instrucciones de salto, ¿no? Por ejemplo, BRQ básicamente lo que hace es ver si el resultado fue 0, ¿no? ¿Cómo hace eso? Pues viendo si la bandera de Z se activa, ¿no? La bandera de 0 se activa. Si la bandera de 0 se activó, quiere decir que los dos resultados son iguales, que la operación, que los dos registros son iguales, la operación arrojó un 0, ¿no? La resta arrojó un 0, y por lo tanto, pues tendría que saltar, ¿no? Esa sería, digamos, la manera en que funciona esto, ¿no? Sí, más o menos. Sí, no te qué. Por ejemplo, recuerdan que utiliza, me piden un ejemplo con IJMP, ¿no? Entonces, déjenme pasarme por acá. Recuerden que el registro Z, si ustedes recuerdan, el registro Z utiliza el registro R31 y R30, ¿no? Parte alta y parte baja. Supongamos que yo quiero, por la razón que sea, no sé, que yo quiero que mi programa ejecute el código que está a partir de la dirección 1FH, ¿no? A partir de ahí quiero que se ejecute. ¿Por qué? Porque ahí hay un programa, ¿no? Hay un procedimiento, ahí hay algo, ¿no? ¿Sale? Entonces yo tendría que cargar el EDI, por ejemplo R31, tendría que cargar la parte alta, que en este caso es 0. Déjenme poner la misma notación. ¿Sale? Después tendría que cargar la parte baja, que es ¿qué? 1F. Y tendría que llamar a la instrucción de salto, IJMP. ¿Sale? Y listo. No lleva argumentos IJMP. Él de forma automática, o el procesador de forma automática, sabe que va a brincar a la dirección que esté contenida en Z. Fíjese que es una especie de salto indirecto, porque en Z es donde está guardada la dirección de salto, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, ojo con esto. Cuando ustedes están programando en ensamblador, ¿sí? Déjame recuperar esta etiqueta, por ejemplo, esta que dice loop, ¿no? Esta etiqueta, el ensamblador la traduce como ¿cuántos bytes salto hacia atrás? ¿Sí? No es una dirección de memoria. Entonces, si te fijas, es, digamos, lo que calcula el ensamblador es como una especie de dirección, se me fue la palabra, bueno, pero vamos, lo que calcula es cuántos bytes tengo que brincar hacia atrás, ¿sí? No está calculando la dirección en donde está el loop. Es decir, loop a lo mejor le corresponde la dirección, digamos, 80, ¿no? Y a RJMP le corresponde la dirección 100, ¿sí?
Entonces loop no vale 80. Esta instrucción no le pone a RJMP, le pone 80. No le pone eso. Le dice, tú tienes que brincar tantos bytes hacia atrás, ¿no? ¿Cuántos bytes? Pues en este caso 20, ¿no? Eso es lo que significa. Y JMP a través de Z, ahí sí le estoy indicando a qué dirección tiene que brincar, ¿no? Es decir, aquí yo sí sé de forma, digamos, explícita, le estoy indicando a dónde tiene que brincar, ¿no? ¿A qué dirección tiene que brincar? Bueno, a la dirección que está contenida en Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo, en JMP, déjame ponerlo aquí. JMP, bueno, RJMP, digamos que dentro de la instrucción lleva el cuántos bytes hacia atrás o cuántos bytes hacia adelante. Y JMP, de forma implícita, ¿sale? En el registro Z yo le estoy indicando a qué dirección debe de brincar. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Y JMP yo le indico de forma implícita a dónde tengo que brincar. RJMP yo le indico cuántos saltos hacia atrás o cuántos saltos hacia adelante tengo que brincar. Ojo, pero eso ya lo hace el compilador, ¿no? Yo ya no me tengo que estar peleando por si son 10 bytes hacia atrás o 5 bytes o cuántos, ¿no? Eso ya lo hace de alguna manera el ensamblador, ¿no? Ahora bien, aquí mencioné algo importante, que bueno que lo recupero, ¿sí? Alguien puede preguntar, oye, pero ¿y esta instrucción qué modo de direccionamiento está utilizando? El modo de direccionamiento que está utilizando se le conoce como implícito, porque de forma implícita, o digamos ya se sabe, que el operando está en Z. CP ¿dónde guarda? No, CP no guarda el resultado, hace la resta, enciende las banderas y el resultado lo pierde, no se guarda en ningún lugar. Entonces CP, si te fijas, es básicamente para, digamos, pues almacenar el resultado en algún lugar, perdón, para almacenar las banderas que generen el resultado y el resultado lo pierde, no se guarda en ningún lugar, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta? Y CP, pues desde luego es útil porque al hacer la resta se activan las banderas y a través de esas banderas yo puedo tomar decisiones, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Exactamente, exactamente. Déjame regresar un ejemplito, ¿no? Así es. Entonces, imagínate que yo quiero comparar dos registros, ¿no? Digamos, déjame comparar el registro R16 y el registro R17, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, ahí hay dos números, ¿no? Y la idea es que yo quiero saltar si esos dos números son iguales. Entonces, BR, ¿sí? EQ. ¿A dónde tengo que saltar? Bueno, pues a lo mejor salto, no sé, a salto 1, ¿no? Y salto 1 está por acá abajo. Y aquí hay instrucciones que se tienen que ejecutar, ¿no? Si esos dos números no son iguales, bueno, pues se ejecutarán esas instrucciones, ¿no? Sí, sí, más o menos. Entonces, si te fijas, acá hay una especie como de if, ¿no? De if doble, ¿no? Es decir, si lo quisiera yo representar en diagrama de flujo, sería algo así, ¿no? Entonces, si es sí, bueno, pues ejecutará algo por acá. Y si es no, bueno, pues continúa el flujo normal, ¿no? No sé si está un poquito más claro esto. Claro, sí, no es necesario. E incluso tú podrías, también funciona esto, ¿no? O sea, si quieres quitar esto, también funciona esto. Está haciendo la resta, ¿no? La única diferencia es que sub sí guarda el resultado. Y CP no lo guarda. Y de la misma manera, hace una resta. ¿Sí? ¿Sí más o menos? ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta?
Entonces, bueno, si no hay dudas o preguntas, yo creo que al ratito subo la práctica que veríamos el miércoles, o bueno, empiezan a desarrollar, creo yo ya tienen las suficientes herramientas como para empezar a programar en ensamblador, como para empezar a hacer pruebas incluso. Esa práctica, digamos, está planeada para que la podamos realizar el miércoles, ¿sí? El miércoles a la hora de clase. Ahora bien, esa sería, digamos, su práctica 2. La práctica 1, ustedes recordarán que fue diseñar un procesador, ¿no? Muchos ya terminaron, algunos hasta me sorprendieron porque parece que sí funciona requete bien, ¿sale? Algunos otros no me han dicho nada. Entonces, bueno, sí. Eso voy, vamos ya a ponerle fecha, ¿no? A todo esto, ¿sí? Entonces, les digo, ¿no? Algunos ya la terminaron, o sea, y sí me sorprendieron, o sea, ya lo tenían hecho prácticamente. Entonces, otros, pues bueno, ahí la llevan, otros, pues no sé nada, etcétera, etcétera. Entonces, ya tengo el documento que tanto les había yo prometido. Entonces, ese documento, digamos, es todas las clases que vimos anteriormente, ¿sale? Pero viene aparte un ejemplo. Déjame, ¿en dónde lo tengo? Pues déjenme se los presumo, nada más déjenme acordar dónde lo dejé. Acá está. Mis libros. Estoy tratando de hacer libros, ya que creo que esto va a tardar, esto de las clases en línea, entonces era bueno tener pues herramientas. Entonces aquí ya está todo lo que hemos visto, digamos, hasta el día tal vez de la semana pasada, ¿no? Entonces aquí está todo el diseño del microprocesador. El microprocesador que aquí se diseña, a diferencia del de ustedes, aquí la unidad de registros es de 4 registros, ¿sí? Y hay algunas operaciones que sí vienen y hay algunas otras operaciones que no vienen, ¿sí? Entonces, bueno, échenle un ojo, creo que se lee rápido, ya es algo que vimos, les servirá a ustedes de repaso. Y concluye con el diseño del procesador, ¿no? El procesador yo aquí lo tengo ya, se los paso también, ¿no? Como les digo, es un procesador diferente al que ustedes tienen que hacer, ¿sí? El procesador es ¿dónde está procesador? No lo veo. Caray, no lo veo. Acá está. ¿No? Entonces, este es, digamos, el procesador que yo diseñé. Funciona. Aquí, si se fijan, ya le puse algunas instrucciones. Si le echan un ojo al manual, ahí les indico qué instrucciones hay acá. Entonces, pues uno lo puede echar a andar y hace lo que tenga que hacer, aunque no se ve. Lo que hace es rellenar la memoria con número 64, ¿sale? Pero bueno, antes hace algunas operaciones. Entonces, eventualmente llega a las instrucciones para rellenar la memoria. Y bueno, ahí ya se empieza a rellenar, ¿no? Coloca el número 64, hace por ahí unas operaciones y después coloca el resultado en la memoria, ¿no? Y eso es lo que va haciendo, ¿no? Este procesador, ¿no? Lo probé, no con todas las instrucciones, lo probé con algunas instrucciones, creo que funciona, ¿no? Aquí ya está todo el diseño, todo lo que ustedes tendrían que hacer, ¿no? O que se supone ya estuvieron, digamos, trabajando. Entonces, ya la fecha de entrega va a ser de este miércoles en 8, ya documentación y todo, y esto trabajando, ¿sale? Y entonces, pues, le subí esto, ya está en módulo. Entonces, ya está aquí en módulo, aquí lo pueden descargar, ¿sí? Si alguien no lo puede descargar, pues bueno, me avisa y se lo pasaré por correo, vemos por dónde, o bueno, lo subo en las secciones de código, en el directorio de código que tenemos, creo que ahí no lo he subido, pero bueno, lo puedo subir, ¿sí? Y entonces este procesador, o bueno, esta práctica que es la 1 se tendría que entregar de este miércoles en 8, ¿no? Para que ustedes más o menos vayan viendo sus tiempos. Yo estoy pensando que ya avanzaron bastante, entonces esto les va a servir, digamos, para concluir o para cerrar algunas cosas que por ahí hayan quedado, digamos, volando o para por allá, responder algunas dudas, algunas preguntas, ¿no? Ya les enviaré, yo creo que el día de hoy en la tarde, bueno, ya es la tarde, más al rato, ya les enviaré lo que sería la práctica, las dos, esta práctica 1 y la práctica 2, ¿no? Para que ustedes puedan empezar, digamos, ya a trabajar, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, alguna queja, etcétera, etcétera. La documentación sí también se entregará el miércoles, ¿no? Es decir, de este miércoles en 8. Bueno, entonces si todo está bien, pues échenle un ojo, por favor. Cualquier duda, pues ahí me mandan un correo, me mandan un WhatsApp. Ay, yo sigo grabando.